Una millonaria contrata a un artista callejero para decorar su mansión. Mientras trabajan juntos, ella descubre una nueva perspectiva de la vida y el amor. En el corazón de la ciudad, rodeada por las luces brillantes y el bullicio constante, se encontraba una mansión que destacaba por su grandeza. Era un edificio majestuoso, con jardines perfectamente cuidados y una fachada de mármol blanco que brillaba bajo el sol. Sin embargo, dentro de esas paredes, reinaba un silencio abrumador, un vacío que ni las obras de arte más caras ni los muebles de lujo podían llenar. La propietaria de esta imponente residencia era una mujer de negocios exitosa, conocida por su riqueza y su influencia en los círculos más exclusivos de la sociedad. Tenía todo lo que cualquier persona podría desear: propiedades, joyas, viajes exóticos y el respeto de aquellos que la rodeaban. Pero, a pesar de todo, cada mañana se despertaba con una sensación de insatisfacción, un vacío que no podía entender ni explicar. Sus días eran una rutina impecablemente organizada, donde cada minuto estaba planificado al detalle. Reuniones con inversionistas, eventos benéficos y cenas con las figuras más destacadas de la alta sociedad llenaban su agenda. Sin embargo, cada noche, al regresar a su mansión, sentía como ese silencio la envolvía, recordándole que algo faltaba en su vida, algo que el dinero no podía comprar. Sus pensamientos la atormentaban cada vez más, llevándola a cuestionar si todo lo que había logrado realmente valía la pena. Comenzó a pasar más tiempo caminando por los pasillos vacíos de su casa, observando las paredes blancas, los muebles de diseño que parecían demasiado perfectos, demasiado fríos. La opulencia de su hogar, que alguna vez la había llenado de orgullo, ahora la hacía sentir atrapada en una jaula dorada. Un día, mientras revisaba las habitaciones, se detuvo frente a una ventana que daba al jardín trasero. Desde ahí podía ver el horizonte de la ciudad, lleno de vida y color. Una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez lo que su casa necesitaba era algo más que lujo. Necesitaba vida, necesitaba color. Pero, ¿cómo lograr eso en un lugar tan impecable, tan perfectamente estructurado? Esa misma noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su balcón, la idea se hizo más clara. Necesitaba algo que rompiera con la monotonía, algo que trajera vida y emoción a su entorno. Decidió que haría algo al respecto, aunque en ese momento no sabía exactamente qué. Los días pasaron, y la idea de transformar su hogar no la dejaba en paz. Finalmente, tomó la decisión. Contrataría a alguien que pudiera darle a su mansión ese toque de vida que tanto le faltaba. No quería un diseñador de interiores tradicional, sino algo más audaz, más inesperado. Y así, con esa idea en mente, comenzó a buscar a alguien que pudiera darle a su hogar el cambio que tanto anhelaba. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero estaba decidida en encontrarlo. Si estás curioso por ver cómo se desarrollará esta historia y quieres acompañar la transformación de esta vida, no olvides suscribirte al canal, compartir y dejar tu like. Un día, mientras la mujer caminaba por las calles de la ciudad, buscando inspiración en lugares que antes nunca había considerado, sus ojos se detuvieron en un espectáculo que nunca habría imaginado encontrar interesante. En una esquina bulliciosa, un hombre joven, con ropas sencillas manchadas de pintura y un aire despreocupado, estaba creando un mural en la pared de un edificio antiguo. Las pinceladas eran enérgicas, y los colores vibrantes que surgían bajo su mano parecían dar vida a la pared desgastada. La mujer se detuvo, observando el mural con una fascinación que no podía explicar. Era una escena llena de movimiento, de emoción. Las figuras representadas parecían casi cobrar vida, y los colores, tan audaces y vivos, contrastaban fuertemente con la sobriedad de su propia casa. No era la primera vez que veía a un artista de calle, pero algo en el trabajo de ese hombre la hizo sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una chispa de emoción, de posibilidad. Sin pensar mucho, se acercó al joven, intrigada por lo que veía. «Es impresionante lo que estás haciendo», dijo, tratando de captar la atención del artista. El hombre levantó la vista, sorprendido de ver a una mujer tan elegantemente vestida e interesada en su trabajo. Esbozó una sonrisa amigable y asintió con la cabeza, agradeciendo el cumplido sin dejar de lado su pincel. «Gracias. Trato de capturar un poco de la vida de esta ciudad en mi trabajo», respondió él, volviendo a concentrarse en su obra. La mujer observó en silencio durante un momento más. Luego, sin pensarlo demasiado, le hizo una oferta que sorprendió tanto al artista como a ella misma. «Me encantaría que hicieras algo así en mi casa». El artista detuvo su trabajo, claramente intrigado por la propuesta. No era común que alguien de la clase social a la que ella obviamente pertenecía se interesara en el arte de la calle, mucho menos que quisiera llevarlo a su hogar. «¿En su casa?», preguntó,
queriendo asegurarse de que había escuchado bien. Sí, en mi casa. Tengo una mansión en las afueras de la ciudad. Es un lugar hermoso, pero le falta vida. Quiero algo que le dé color, algo que lo haga sentir más real. El artista la miró, aún tratando de procesar la idea. Había trabajado en muchos lugares, pero nunca en una mansión. La propuesta era extraña, pero al mismo tiempo intrigante. Decidió que valía la pena explorarla. Está bien, dijo finalmente. Puedo ir a ver el lugar y ver qué se puede hacer. Acordaron un día para que él visitara la mansión. Mientras tanto, la mujer regresó a su casa sintiéndose más emocionada de lo que había estado en mucho tiempo. La idea de tener algo tan diferente, tan lleno de vida en su hogar, la llenaba de anticipación. Cuando el día llegó, el artista apareció en la mansión, con sus pinceles y pinturas en mano. Al cruzar el umbral, se detuvo un momento para tomar en cuenta el entorno. La opulencia del lugar era innegable, pero también era evidente que le faltaba algo esencial. La frialdad de las paredes y la perfección casi clínica de los muebles creaban un ambiente que, aunque impresionante, carecía de calidez. La mujer lo guió por la casa, mostrándole las diferentes habitaciones y espacios que podrían beneficiarse de un toque de color. A medida que avanzaban, el artista comenzó a formar una imagen en su mente de lo que podría hacer para transformar ese espacio. Finalmente, se detuvieron en una sala amplia con techos altos y grandes ventanales. Era un lugar impresionante, pero vacío, casi como un lienzo en blanco. Este es el lugar donde me gustaría empezar, dijo la mujer. Quiero algo que haga que esta habitación cobre vida. El artista asintió, su mente ya comenzando a trabajar en ideas. Mientras observaba las paredes, sintió una extraña mezcla de emoción y responsabilidad. Este trabajo no solo era una oportunidad para él, sino también un desafío para ver hasta dónde podía llevar su arte. Tengo algunas ideas, dijo finalmente. Creo que podemos hacer algo realmente especial aquí. La mujer sonrió, sintiendo una chispa de esperanza en su interior. Quizás, finalmente, había encontrado lo que tanto había estado buscando. El artista pasó varios días pensando en cómo abordar el proyecto. No era simplemente pintar una pared o crear una obra de arte. Se trataba de transformar un espacio que, a pesar de su lujo, carecía de alma. Sabía que tenía que hacer algo que no solo impactara visualmente, sino que también despertara emociones profundas en quien lo viera, especialmente en la dueña de la casa. Cuando finalmente regresó a la mansión, la mujer lo recibió en la misma sala amplia que habían visitado antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y anticipación. Era evidente que esperaba algo extraordinario, algo que rompiera con la monotonía de su vida diaria. He estado pensando mucho en este espacio, comenzó el artista, colocándose en el centro de la habitación y girando lentamente para tomar en cuenta cada pared, cada rincón. Quiero crear algo que refleje lo que he sentido al caminar por esta casa. Es un lugar impresionante, pero siento que hay una historia no contada, algo que necesita salir a la luz. La mujer lo escuchaba con atención, intrigada por lo que él podría haber descubierto sobre su hogar que ella misma no había visto. Quiero capturar no solo la belleza de la vida, sino también sus altibajos, sus momentos de luz y oscuridad. Algo que sea tan real como el mundo exterior que me inspira. Ella asintió, comprendiendo lo que él intentaba transmitir. Sentía que, de alguna manera, él había captado ese vacío que tanto la atormentaba, y que estaba decidido a llenarlo con algo significativo. ¿Cómo lo harás?, preguntó finalmente, con una voz llena de expectativa. El artista esbozó una sonrisa, un tanto enigmática, y comenzó a describir su visión. Quería utilizar una mezcla de colores brillantes y oscuros, creando contrastes que evocaran emociones. Planeaba usar texturas que invitaran a ser tocadas, que hicieran que las paredes casi respiraran con vida propia. Su idea era crear una narrativa visual que fluyera a través de la habitación, conectando todos los elementos en un solo mensaje poderoso. Quiero que quien entre en esta sala sienta que está en un lugar diferente, un lugar que lo envuelve y lo transporta. No será solo un mural, sino una experiencia. La mujer, que había escuchado en silencio, se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había estado buscando, incluso sin saberlo. La emoción en las palabras del artista, la pasión que irradiaba, le confirmaron que había hecho la elección correcta al invitarlo a su hogar. Confío en ti, dijo ella finalmente. Haz lo que creas necesario para transformar este lugar. El artista se puso manos a la obra, comenzando por esbozar sus ideas en papel. Pasaba horas en la mansión, estudiando la luz que entraba por los ventanales, cómo cambiaba a lo largo del día y cómo afectaba el espacio.
Sus bocetos se iban volviendo más detallados, más precisos, y poco a poco comenzó a trazar las primeras líneas en las paredes, trazos que anticipaban el cambio que estaba por venir. A medida que trabajaba, la mujer se encontraba cada vez más fascinada por el proceso. Aunque al principio había pensado en dejarlo solo para que trabajara, se descubrió a sí misma visitando la sala con frecuencia, observando cómo el mural cobraba vida, cómo los colores comenzaban a transformar el espacio. Había algo en la dedicación y el talento del artista que la mantenía cautivada. Las paredes blancas empezaron a llenarse de vida. Tonos cálidos se entrelazaban con matices fríos, creando un equilibrio perfecto entre luz y sombra. Figuras abstractas emergían de la nada, conteniendo en sus formas una profundidad que invitaba a ser explorada. Era como si cada trazo del pincel del artista estuviera revelando una parte oculta de la mansión, una parte que ella misma no había sabido que existía. Poco a poco, el espacio comenzó a transformarse en algo más que una simple sala. Se convirtió en un lugar donde las emociones se entrelazaban con la estética, donde cada pared contaba una historia, donde el arte y la vida se unían en una danza armoniosa. Al final de cada día, cuando el artista recogía sus herramientas y se preparaba para irse, la mujer se quedaba un rato más en la sala, observando el progreso, sintiendo que, de alguna manera, algo dentro de ella también estaba cambiando. El proyecto avanzaba, y con cada nueva pincelada, la mujer sentía que se acercaba un poco más a descubrir aquello que había estado buscando durante tanto tiempo. Con cada día que pasaba, la mansión comenzaba a cambiar de manera palpable. Lo que antes era un espacio frío y distante se convertía en un lugar lleno de vida, color y emoción. El artista trabajaba incansablemente, y su pasión por el proyecto se reflejaba en cada rincón de la sala. Pero no solo era la mansión la que estaba cambiando, la mujer también sentía que algo dentro de ella se transformaba. Al principio, solo observaba desde la distancia, fascinada por el proceso creativo del artista. Pero, con el tiempo, comenzó a participar más activamente, haciéndole preguntas sobre sus decisiones artísticas, sobre los colores que elegía y las formas que dibujaba. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba disfrutando esas conversaciones, y que la visión del artista estaba despertando en ella una curiosidad que no había sentido en años. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y la luz dorada inundaba la sala, la mujer se acercó al artista, quien estaba concentrado en una esquina del mural. ¿Cómo decides qué colores usar?, le preguntó, genuinamente interesada. El artista, sin dejar de pintar, sonrió levemente. Los colores tienen vida propia, respondió. Cada uno evoca una emoción diferente, cuenta una historia distinta. A veces, siento que no soy yo quien los elige, sino que ellos se eligen a sí mismos para formar parte de la obra. La mujer asintió, reflexionando sobre sus palabras. Comenzaba a ver su hogar, e incluso su vida, bajo una nueva luz. Hasta entonces, siempre había creído que todo en su vida debía ser cuidadosamente planeado y controlado. Pero el artista le estaba mostrando que a veces, las cosas más hermosas ocurren cuando se permite que fluyan libremente, sin una planificación estricta. Es interesante, continuó ella. Nunca había pensado en el arte de esa manera. Siempre lo vi como algo estático, como una decoración más. Pero tú lo haces parecer algo vivo. El artista detuvo su trabajo por un momento, volviendo la cabeza para mirarla directamente. El arte es vida, dijo con seriedad. Y la vida, cuando se permite ser, es algo que no puede ser contenido ni controlado. Es lo que intento capturar aquí, en tu hogar. Esa noche, la mujer se sentó en la sala después de que el artista se fue. Las paredes, ahora llenas de colores y formas, parecían irradiar una energía que antes no estaba presente. Sentía como si algo dentro de ella se estuviera abriendo, como si por fin estuviera comenzando a comprender lo que había estado faltando en su vida. Decidió que no solo permitiría que el artista siguiera adelante con su visión, sino que se comprometió a dejar que este proceso creativo la guiara en otros aspectos de su vida. Comenzó a reevaluar su rutina diaria, a cuestionar las decisiones que había tomado por hábito, y a preguntarse si realmente la estaban llevando hacia la felicidad que tanto anhelaba. El proyecto continuaba, y con cada día que pasaba, la mansión y la mujer se transformaban un poco más. Las conversaciones entre ella y el artista se volvieron más profundas, tocando temas que antes le habrían parecido irrelevantes. Hablaban de la vida, del amor, del significado de la existencia, y aunque al principio esas conversaciones la hacían sentir incómoda, pronto descubrió que eran justo lo que necesitaba. Un día, mientras observaba cómo el artista añadía los toques finales a una sección del mural, la mujer sintió una oleada de gratitud. No solo por el trabajo que le estaba haciendo en su hogar, sino por la forma en que la estaba ayudando a redescubrir partes de sí misma que había olvidado.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente viva. El artista, por su parte, también notaba el cambio en ella. Lo veía en la manera en que sus ojos brillaban cuando entraba en la sala, en la forma en que su postura se había relajado, en la sonrisa que ahora adornaba su rostro con más frecuencia. Sabía que su arte estaba logrando mucho más que decorar una mansión, estaba ayudando a transformar una vida. Con cada día que pasaba, ambos sentían que estaban construyendo algo más que un simple mural. Estaban creando un espacio donde la vida podía ser celebrada, donde las emociones podían ser expresadas libremente, donde la conexión humana, a través del arte, estaba comenzando a sanar heridas que ninguno de los dos sabía que existían. El inicio de la transformación era evidente, y tanto la mujer como el artista sabían que estaban apenas comenzando a descubrir el verdadero potencial de lo que estaban creando juntos. A medida que la transformación de la mansión continuaba, no tardaron en llegar las opiniones del círculo social de la mujer. Amigos cercanos, colegas de negocios y conocidos de la alta sociedad comenzaban a notar los cambios, y no todos estaban impresionados. Para muchos, la idea de un artista de calle decorando una mansión de ese calibre era algo incomprensible, casi ofensivo. Una tarde, mientras la mujer asistía a una reunión social en un club exclusivo de la ciudad, comenzó a escuchar los primeros murmullos. Algunos de sus amigos más cercanos le preguntaron con sutileza sobre los rumores que habían oído, pero otros fueron más directos. «He oído que has contratado a un artista callejero para trabajar en tu casa», dijo una amiga con una sonrisa fingida, tratando de ocultar su desaprobación. «Así es», respondió la mujer, manteniendo la calma. «Estoy transformando algunas de las habitaciones, y su trabajo me parece fascinante». La amiga arqueó una ceja, claramente sorprendida por la respuesta. «¿Un artista callejero?», repitió, casi como si no pudiera creerlo. «No es el tipo de elección que esperaba de ti. Pensé que preferirías algo más refinado». La mujer sonrió ligeramente, pero detrás de esa sonrisa, sentía el primer indicio de duda. Sabía que sus decisiones siempre habían sido observadas y juzgadas por su círculo social, pero nunca antes había sentido que sus elecciones fueran tan criticadas. Aún así, había algo en su interior que la impulsaba a defender su decisión. «Es justamente esa falta de refinamiento lo que hace su trabajo tan especial», dijo finalmente. «Es diferente, es auténtico, y es justo lo que mi casa necesitaba». A pesar de sus palabras, los comentarios continuaron durante toda la velada. Varios de sus conocidos mencionaron el tema, algunos con curiosidad genuina, otros con una desaprobación mal disimulada. A medida que las voces de sus amigos resonaban en su mente, la mujer no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo un error. Esa noche, de regreso en su mansión, se encontró caminando por la sala, observando las paredes que el artista había transformado con tanto cuidado. Los colores vibrantes, las formas dinámicas, todo parecía tan diferente de lo que la mayoría de sus amigos aprobarían. Pero al mismo tiempo, había algo en ese espacio que le hacía sentir más conectada consigo misma que nunca. A medida que se sumergía en sus pensamientos, comenzó a cuestionar si realmente estaba dispuesta a soportar la desaprobación de su círculo social por algo que, aunque la hacía feliz, estaba fuera de las normas que siempre había seguido. Sabía que su estatus en la sociedad dependía en gran medida de su capacidad para cumplir con ciertas expectativas, y este nuevo camino que estaba explorando la alejaba de todo eso. El día siguiente trajo consigo más desafíos. Algunas de sus amistades más cercanas, preocupadas por lo que percibían como un desvío de su carácter habitual, comenzaron a llamarla para expresar su preocupación. Le advertían sobre las consecuencias de tomar decisiones tan radicales y sobre cómo podría afectar su reputación. A medida que las llamadas y los mensajes se acumulaban, la mujer comenzó a sentir una creciente presión para reconsiderar su decisión. Sin embargo, cada vez que entraba en la sala, cada vez que veía el mural en proceso, sentía que estaba tomando el camino correcto. La obra del artista le hablaba de una manera que ninguna obra de arte tradicional había hecho antes. Le recordaba que la vida no se trataba solo de cumplir con las expectativas de los demás, sino de encontrar lo que realmente resonaba con su propio ser. Pero esa convicción no hacía desaparecer el conflicto interno que sentía. Por un lado, estaba el deseo de mantener su lugar en la sociedad, de seguir siendo parte de un mundo que le había dado tanto. Por otro, estaba la creciente necesidad de encontrar algo más auténtico, algo que la conectara con un significado más profundo. El artista, consciente de las tensiones que su trabajo estaba causando, continuaba su labor con la misma dedicación, pero no sin notar la creciente inquietud de la mujer. Decidió hablar con ella, no solo como artista, sino como alguien que también entendía lo que significaba estar dividido entre dos mundos. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo una tarde,
mientras trabajaba en una nueva sección del mural. Transformar algo tan grande como tu hogar, y más aún, tu vida, siempre va a generar resistencia. La mujer lo miró, sintiendo que, de alguna manera, él había captado exactamente lo que estaba pasando por su mente. No es solo la casa, respondió ella, después de un momento. Es todo. Siento que estoy cuestionando todo lo que he hecho hasta ahora. El artista dejó su pincel por un momento y se volvió hacia ella. Es normal sentir miedo cuando estás haciendo algo diferente, dijo con suavidad. Pero a veces, lo que más nos asusta es lo que más necesitamos. Sus palabras resonaron en el interior de la mujer. Sabía que tenía razón, pero también sabía que tomar ese camino significaba enfrentar más críticas, más desaprobación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, también sabía que no podía seguir ignorando lo que realmente la hacía sentir viva. A medida que la transformación de la mansión avanzaba, también lo hacía la relación entre la mujer y el artista. Lo que comenzó como una simple transacción profesional, poco a poco se convirtió en una conexión más profunda, impulsada por la pasión compartida por el arte y el deseo de encontrar significado en la vida. La mujer, que antes se había rodeado de personas que solo hablaban de negocios, riqueza y poder, comenzó a disfrutar de las conversaciones con el artista. Hablaban durante horas, no solo sobre el mural, sino sobre la vida, las emociones y los sueños que ambos habían dejado de lado en algún momento. Esas charlas, que al principio parecían triviales, se convirtieron en el punto culminante de sus días. Una tarde, mientras el sol entraba por los grandes ventanales, tiñendo la sala de tonos dorados, la mujer se sentó cerca del artista mientras él pintaba. ¿Alguna vez has sentido que has vivido tu vida según las expectativas de los demás? Preguntó de repente, rompiendo el silencio. El artista, sin detener su trabajo, asintió lentamente. Todos lo hemos hecho en algún momento, respondió. Pero llega un punto en el que tienes que decidir si seguir viviendo para los demás o empezar a vivir para ti mismo. Las palabras del artista resonaron en ella. Desde que había comenzado su carrera, había hecho todo lo posible por alcanzar el éxito y la aceptación en su círculo social. Había seguido cada paso del camino que se esperaba de alguien como ella, pero ahora se daba cuenta de que, en el proceso, había perdido algo esencial. Siento que he pasado tanto tiempo intentando ser lo que los demás querían que fuera, que ahora no sé quién soy realmente, admitió, sorprendida por la honestidad de sus propias palabras. El artista detuvo su pincel y se volvió para mirarla. Sus ojos, llenos de comprensión, la hicieron sentir que finalmente había encontrado a alguien que realmente la entendía. Eso es algo que todos debemos descubrir por nosotros mismos, dijo él, con una voz suave pero firme. Nadie puede decirte quién eres o lo que necesitas. Solo tú puedes descubrirlo. Esa noche, después de que el artista se fue, la mujer se encontró reflexionando sobre sus palabras. Era cierto que siempre había buscado la validación externa, el reconocimiento de los demás, pero ahora se daba cuenta de que eso no era suficiente. Necesitaba encontrar algo más profundo, algo que resonara con su verdadero ser. A medida que pasaban los días, la relación entre ellos se hizo más estrecha. El artista, con su enfoque libre y apasionado de la vida, comenzó a influir en la manera en que la mujer veía el mundo. Ella, que siempre había sido rígida y controlada, empezó a permitir que las cosas fluyeran con más naturalidad. Se volvió más espontánea, más abierta a nuevas experiencias, y comenzó a explorar aspectos de su vida que antes había ignorado. Las conversaciones se volvieron más personales. Hablaron de sus miedos, sus fracasos y sus sueños no cumplidos. Compartieron historias de su infancia, de las decisiones que los habían llevado hasta ese momento, y de las personas que habían influido en sus vidas. El artista, que había vivido una vida llena de altibajos, le contó cómo el arte había sido su salvación. Le habló de los momentos en que había dudado de sí mismo, de las veces en que había sentido que su trabajo no tenía sentido, pero también de cómo siempre había encontrado una manera de seguir adelante, impulsado por la pasión y la necesidad de expresarse. Por su parte, la mujer comenzó a abrirse más sobre su propia vida. Le habló de cómo había crecido en un ambiente donde el éxito y la perfección eran lo único que importaba, de cómo había aprendido a ocultar sus emociones y a siempre mostrar una fachada de control absoluto. Pero también le habló de cómo, a pesar de todo lo que había logrado, siempre había sentido que algo faltaba, un vacío que no había podido llenar con nada de lo que había adquirido. A medida que se conocían más, la conexión entre ellos se profundizó. Había una comprensión mutua, un respeto por las luchas y los logros de cada uno. Pero, más que eso, había una creciente sensación de que, a través del otro, estaban descubriendo partes de sí mismos que habían estado dormidas durante mucho tiempo. El mural,
que seguía evolucionando cada día, se convirtió en una representación de esa conexión. Las formas y los colores que el artista creaba en las paredes reflejaban no solo su visión, sino también las emociones y los pensamientos que ambos compartían. La sala, que antes había sido un espacio vacío y sin vida, ahora vibraba con energía, con la presencia de algo más grande que ellos mismos. Pero con esa creciente cercanía, también surgieron nuevas preguntas. La mujer se encontró cuestionando qué significaba esa conexión, qué lugar ocupaba en su vida y cómo afectaría su futuro. Sabía que estaba en un camino nuevo, uno que la alejaba cada vez más de la vida que había conocido, pero también uno que la hacía sentir más viva que nunca. El progreso del mural continuaba, pero el verdadero cambio se producía dentro de la mujer. Las semanas pasaban, y con cada día que pasaba, se sentía más conectada no solo con el arte que ahora adornaba las paredes de su mansión, sino con una parte de sí misma que había olvidado por completo. Una tarde, mientras observaba al artista aplicar los últimos toques a una sección particularmente emotiva del mural, sintió una oleada de emociones que la sorprendió por su intensidad. Era como si, por primera vez en años, estuviera viendo claramente su vida, sus decisiones, y el camino que había recorrido. El arte no solo estaba transformando su hogar, estaba transformando su corazón. Después de que el artista se fue esa noche, la mujer se quedó sola en la sala, rodeada por los colores y las formas que habían cobrado vida en sus paredes. El silencio que antes la atormentaba ahora parecía lleno de posibilidades. Sintió que estaba en el umbral de algo nuevo, algo que no podía ignorar más. Esa noche, decidió hacer algo que había postergado durante mucho tiempo. Se sentó en su despacho, abrió un cuaderno que había estado guardado en un cajón por años, y comenzó a escribir. No era un diario ni una lista de tareas. Eran sus pensamientos más profundos, sus emociones más escondidas, las preguntas que siempre había tenido miedo de hacer. Escribió sobre su infancia, sobre cómo había crecido en un entorno donde la perfección era la única opción, donde el fracaso no era permitido y donde las emociones eran vistas como una debilidad. Escribió sobre su vida adulta, sobre cómo había construido su carrera, su fortuna y su reputación, todo mientras enterraba sus verdaderos deseos y necesidades bajo una montaña de expectativas externas. A medida que las palabras fluían, comenzó a darse cuenta de que el vacío que había sentido durante tanto tiempo no era por falta de éxito o de logros, sino por haber perdido de vista quién era realmente. Había pasado tanto tiempo intentando ser lo que los demás querían que fuera, que había olvidado quién quería ser ella. El arte del mural, con su intensidad y su vida, le había mostrado una verdad que había estado negando, que no podía seguir viviendo solo para cumplir con las expectativas de los demás. Necesitaba encontrar su propio camino, uno que reflejara sus verdaderos deseos y aspiraciones. Mientras seguía escribiendo, se dio cuenta de que el mural no solo estaba transformando su hogar, estaba revelando algo esencial sobre su propia vida. Las paredes llenas de color y emoción eran un reflejo de la vida que había anhelado vivir, una vida llena de autenticidad, de pasión y de propósito. Cerró el cuaderno después de escribir durante horas y se quedó sentada en la oscuridad de su despacho, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también sabía que este nuevo camino no sería fácil. Romper con el pasado, con las expectativas que habían gobernado su vida durante tanto tiempo, requeriría valentía, pero estaba dispuesta a hacerlo. El día siguiente, cuando el artista llegó para continuar su trabajo, la mujer lo recibió con una nueva energía. Había tomado una decisión, why estableciste para compartirla. He estado pensando mucho sobre todo esto, dijo mientras él comenzaba a preparar sus pinceles. Sobre lo que hemos estado creando aquí, why sobre lo que realmente quiero en mi vida. El artista la miró, curioso, pero también comprensivo. Había visto el cambio en ella durante las últimas semanas. Why estaba claro que algo profundo estaba ocurriendo en su interior. Quiero hacer más que solo transformar esta sala, continuó ella. Quiero transformar mi vida. Y eso significa dejar atrás muchas cosas que ya no me sirven. El artista asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. No era solo una decisión sobre la decoración de su hogar, era una decisión sobre su futuro, sobre quién quería ser y cómo quería vivir. Estoy aquí para apoyarte en lo que decidas hacer, respondió él, con una sinceridad que la conmovió. A lo largo de ese día, mientras el artista seguía trabajando en el mural, la mujer comenzó a hacer planes. Sabía que tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, que muchos de sus amigos y conocidos no entenderían ni aceptarían el cambio que estaba emprendiendo. Pero por primera vez en su vida, eso no la asustaba. Decidió que seguiría adelante con la transformación de su hogar, no solo en la sala, sino en todo el espacio.
Quería que cada rincón de su casa reflejara su nueva visión de la vida, una vida donde la autenticidad, la pasión y la libertad fueran los pilares fundamentales. Esa noche, mientras observaba el mural que ahora estaba casi completo, sintió que el vacío que había estado persiguiéndola durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. No estaba segura de lo que el futuro le depararía, pero sabía que estaba en el camino correcto. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le dio una paz profunda. La decisión de la mujer de transformar no solo su hogar, sino también su vida, comenzó a manifestarse en acciones concretas. Comenzó a hacer cambios significativos, eliminando de su entorno todo aquello que ya no resonaba con su nueva visión. Los muebles opulentos y las decoraciones frías fueron reemplazados por piezas que evocaban calidez, historia y un sentido más profundo de belleza. Las paredes de otras habitaciones también comenzaron a llenarse de arte que hablaba de vida, de emociones, y de la realidad más allá de las apariencias. Sin embargo, estos cambios no pasaron desapercibidos para su círculo social, y pronto la resistencia comenzó a surgir con más fuerza. Los murmullos que antes eran solo comentarios sutiles, se convirtieron en críticas abiertas. Las visitas a la mansión, que antes eran motivo de admiración, ahora se llenaban de silencios incómodos y miradas de desaprobación. Una tarde, una de sus amigas más antiguas, que siempre había sido cercana a ella, decidió enfrentarla directamente. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó, su tono cargado de preocupación y un toque de desdén. «Todo esto, estos cambios. No eres la misma persona que todos conocíamos». La mujer, que había anticipado este tipo de reacciones, se mantuvo firme. Sabía que, aunque la conversación sería difícil, era un paso necesario para seguir adelante con su nueva vida. «Estoy cambiando porque necesito ser fiel a mí misma», respondió, con una calma que sorprendió a su amiga. «Durante años, he vivido según las expectativas de los demás, pero ya no puedo seguir así. Quiero que mi vida y mi hogar reflejen lo que realmente soy, no lo que los demás esperan de mí». Su amiga la miró con una mezcla de incredulidad y desaprobación. «Pero, ¿qué pasa con todo lo que has construido?», insistió. «Tu reputación, tu lugar en la sociedad. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por un capricho?». La mujer sonrió levemente, pero había una firmeza en sus ojos que dejaba claro que no se trataba de un capricho. «No estoy arriesgando nada que realmente me importe», respondió. «Estoy ganando algo mucho más valioso, una vida auténtica». La conversación se interrumpió abruptamente cuando la amiga, incapaz de entender la profundidad del cambio que se estaba produciendo, decidió irse. A medida que la puerta se cerraba tras ella, la mujer sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que estaba perdiendo algunas relaciones que habían sido importantes para ella, pero también sabía que este era el precio de ser fiel a sí misma. Los días siguientes fueron una prueba de su determinación. Las invitaciones a eventos sociales comenzaron a disminuir, y las llamadas de amigos cercanos se hicieron menos frecuentes. Los pocos que aún la visitaban no podían ocultar su desconcierto ante los cambios en su hogar y en su comportamiento. A pesar de todo, la mujer se mantuvo firme en su decisión. Sabía que este camino no sería fácil, pero cada vez que entraba en la sala transformada por el artista, sentía una paz y una satisfacción que nunca antes había experimentado. El arte que ahora adornaba su hogar le recordaba cada día que estaba en el camino correcto, aunque fuera un camino solitario. El artista, que había presenciado la resistencia de su círculo social, también notaba el conflicto interno que ella enfrentaba. Decidió hablar con ella sobre lo que estaba ocurriendo, no solo como un apoyo, sino también para reafirmar su propio compromiso con la transformación que estaban llevando a cabo. «Sé que esto es difícil para ti», dijo una tarde, mientras trabajaba en los toques finales del mural. «Cambiar siempre es doloroso, especialmente cuando otros no entienden lo que estás tratando de hacer». La mujer asintió, agradecida por su comprensión. «Lo sé», respondió. «Pero también sé que no puedo volver atrás. Esta transformación es algo que he estado necesitando durante mucho tiempo. Y aunque es difícil, sé que es lo correcto». El artista sonrió, admirando su determinación. «Lo es», dijo. «Y no estás sola en esto. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites». Esa noche, después de que el artista se fue, la mujer se sentó en la sala, rodeada por las paredes llenas de color y vida. Sabía que la resistencia que enfrentaba no era solo externa, también era interna. Las dudas, los miedos y las inseguridades todavía la acosaban, pero ahora estaba decidida a enfrentarlos. Sabía que habría más desafíos en el camino, que la presión para volver a su antigua vida no desaparecería fácilmente.
Pero también sabía que cada paso que daba hacia su nueva vida la acercaba más a la verdad, a una vida que realmente reflejara quién era y lo que quería. A medida que las luces de la ciudad comenzaban a brillar fuera de los ventanales, la mujer cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió el peso de las expectativas y las críticas, pero también sintió la ligereza de la libertad que estaba comenzando a encontrar. Con el tiempo, la presión que la mujer sentía por parte de su círculo social se intensificó. Las críticas se convirtieron en rumores, y los rumores en historias exageradas que circulaban entre los que alguna vez habían sido sus amigos cercanos. Sin embargo, lejos de hacerla retroceder, estas dificultades la impulsaron a reflexionar aún más profundamente sobre su vida y las decisiones que estaba tomando. Un día, mientras caminaba por su mansión, observando las nuevas obras de arte que ahora adornaban cada rincón, se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico. Sabía que no podía seguir adelante sin tomar una decisión definitiva. O se comprometía por completo con la nueva vida que estaba construyendo, o cedía a la presión y regresaba a la comodidad de su antiguo mundo, aunque eso significara traicionarse a sí misma. Esa tarde, decidió invitar al artista a tomar un café en uno de los jardines interiores de la mansión. Quería hablar con él, no solo sobre el proyecto, sino también sobre lo que estaba sintiendo. El artista, siempre perceptivo, aceptó la invitación con una sonrisa, consciente de que algo importante estaba en juego. Se sentaron bajo la sombra de un árbol, rodeados por la tranquilidad del jardín. La mujer comenzó la conversación con una franqueza que la sorprendió a ella misma. «He estado pensando mucho en todo esto», dijo, mirando las tazas de café frente a ellos. «En lo que hemos logrado aquí, y en lo que significa para mí». El artista la observó, esperando pacientemente a que continuara. «Siento que estoy en un punto donde tengo que decidir qué camino tomar», dijo finalmente. «Puedo seguir adelante con esta transformación, sabiendo que perderé muchas cosas en el camino, o puedo volver a mi antigua vida, a lo que siempre he conocido». El artista asintió, comprendiendo la gravedad de su dilema. «No es una decisión fácil», dijo con suavidad. «Pero creo que ya sabes lo que quieres». La mujer suspiró, sabiendo que él tenía razón. En lo más profundo de su ser, ya había tomado una decisión, pero decirlo en voz alta significaba hacerla real, irrevocable. «Quiero seguir adelante», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Quiero que esta transformación sea completa, no solo en mi hogar, sino en mi vida. Y estoy dispuesta a enfrentar lo que venga con eso». El artista sonrió, orgulloso de su decisión. «Es un camino valiente el que estás eligiendo», dijo. «Y aunque será difícil, creo que te llevará a donde realmente quieres estar». La mujer asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión completamente alineada con sus deseos y necesidades más profundos. Sabía que esto significaría enfrentarse a más resistencia, pero también sabía que la vida que había llevado hasta ahora ya no era suficiente para ella. Después de esa conversación, la mujer se sintió más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La decisión estaba tomada, y ahora todo lo que quedaba era seguir adelante con ella. Comenzó a hacer cambios más radicales en su vida. Vendió propiedades que ya no le importaban, cortó lazos con personas que no entendían su nueva visión, y dedicó más tiempo a proyectos que realmente la apasionaban. Su mansión se convirtió en un lugar vibrante, lleno de arte, cultura y vida, un reflejo de la transformación interna que estaba experimentando. Sin embargo, el camino no fue fácil. Algunos de sus viejos amigos la confrontaron directamente, acusándola de haber perdido el rumbo, de haberse alejado de todo lo que alguna vez había sido importante para ella. Las invitaciones a eventos exclusivos se volvieron más escasas, y las pocas veces que asistía, sentía la desaprobación en las miradas y los comentarios velados. A pesar de todo, la mujer permaneció firme. Cada vez que entraba en su hogar, cada vez que veía las obras de arte que ahora lo llenaban, recordaba por qué había tomado esa decisión. Sentía que, por fin, estaba viviendo una vida que reflejaba su verdadero yo, una vida que valía la pena. El artista, que había sido su compañero en esta transformación, continuaba trabajando con la misma pasión y dedicación. Sabía que lo que estaban haciendo iba más allá de decorar una mansión. Estaban creando un espacio que inspiraba a todos los que lo visitaban, un lugar donde la vida y el arte se entrelazaban de una manera profunda y significativa. Un día, mientras el artista estaba terminando los últimos detalles del mural, la mujer se acercó a él con una sonrisa. «Quiero agradecerte», dijo. «No solo por el trabajo increíble que has hecho aquí, sino por ayudarme a descubrir lo que realmente quiero en mi vida». El artista sonrió, pero negó con la cabeza. «No fui yo quien lo descubrió», respondió.
Solo te ayuda verlo. Lo que has encontrado siempre estuvo dentro de ti. La mujer asintió, sabiendo que él tenía razón. Había sido un preciso difícil, lleno de desafíos, pero también de revelations. Y ahora, estaba lista para abrazar por completo la vida que había elegido. Esa noche, mientras la mujer caminaba por su mansión, observando las obras de arte que ahora adornaban cada pared, sintió una paz profunda. Sabía que había tomado la decisión correcta, y aunque el camino no sería fácil, estaba lista para enfrentarlo con todo lo que tenía. La decisión de la mujer de seguir adelante con su nueva visión de vida se manifestó en cambios visibles tanto en su hogar como en su entorno social. La mansión, que alguna vez había sido un símbolo de opulencia y poder, ahora se había convertido en un espacio vibrante, lleno de vida, arte y significado. Cada rincón reflejaba su transformación interior, y cada pieza de arte contaba una historia, no solo del artista que la había creado, sino también de la evolución personal que ella había experimentado. El mural en la sala principal, que había sido el punto de partida de esta metamorfosis, ahora estaba completo. Era una obra de arte impresionante, un testimonio de la creatividad y la pasión del artista, pero también de la valentía de la mujer que había decidido transformar su vida. Las paredes, que antes eran frías y sin vida, ahora parecían respirar con energía propia, transmitiendo una sensación de calidez y acogida que nunca antes había existido en ese lugar. Con el mural terminado, la mujer decidió dar un paso aún más audaz, abrir su hogar al público. Quería que otras personas pudieran experimentar lo que ella había experimentado, que pudieran ver cómo el arte y la autenticidad podían transformar no solo un espacio, sino también una vida. Organizó un evento para inaugurar oficialmente el nuevo aspecto de su mansión. Invitó a artistas locales, amigos selectos y personas que compartían su nueva visión de la vida. La idea no era simplemente mostrar la decoración de su casa, sino crear un espacio donde la creatividad, la autenticidad y la expresión personal fueran celebradas. La noche del evento, la mansión estaba llena de vida. Las luces cálidas iluminaban las obras de arte, y la música suave llenaba el aire. La mujer, que antes habría estado preocupada por impresionar a sus invitados con su riqueza y poder, ahora se encontraba disfrutando de la noche de una manera completamente nueva. Estaba rodeada de personas que entendían y apreciaban lo que había hecho, personas que valoraban el arte y la autenticidad tanto como ella. El artista, que había sido una parte fundamental de esta transformación, también estaba presente. Observaba con una sonrisa mientras los invitados admiraban su trabajo, pero más que eso, sentía una profunda satisfacción al ver cómo la mujer había abrazado por completo su nueva vida. A medida que la noche avanzaba, los invitados comenzaron a hablar no solo del arte que decoraba las paredes, sino también de la transformación que había experimentado la anfitriona. Para muchos, era evidente que no se trataba solo de un cambio estético, era una evolución personal, una nueva forma de vivir y de ver el mundo. La mujer, que había pasado tanto tiempo preocupada por la opinión de los demás, ahora se sentía completamente libre. Sabía que no todos comprendían su camino, pero también sabía que aquellos que lo hacían eran los que realmente importaban. Sentía que, por fin, estaba viviendo una vida auténtica, una vida que reflejaba sus verdaderos valores y deseos. El evento fue un éxito rotundo. Los invitados se marcharon con una nueva perspectiva, inspirados por lo que habían visto y experimentado. Algunos comentaron que la mansión ya no era simplemente un lugar de lujo, sino un espacio donde el arte y la vida se entrelazaban de una manera única. Después de que los últimos invitados se fueron, la mujer y el artista se quedaron en la sala, contemplando el mural que ahora dominaba la habitación. Había una sensación de cierre en el aire, pero también una anticipación de lo que vendría después. Lo logramos, dijo la mujer, con una sonrisa llena de satisfacción. Lo lograste tú, respondió el artista, con una mirada de admiración. Transformaste tu vida de una manera que pocos se atreverían a hacer. La mujer asintió, sabiendo que había recorrido un largo camino desde el momento en que decidió contratar al artista para decorar su casa. Había sido un viaje lleno de desafíos, pero también de descubrimientos, y ahora estaba lista para seguir adelante con su nueva vida. Esto es solo el comienzo, dijo, con una convicción renovada. Quiero hacer más, crear más, y seguir adelante con esta nueva visión. El artista sonrió, sabiendo que su trabajo aquí estaba hecho, pero también consciente de que la historia de la mujer estaba lejos de terminar. Esa noche, la mujer se fue a dormir sintiéndose más en paz que nunca. Sabía que había tomado la decisión correcta, y aunque el camino por delante aún sería difícil, estaba lista para enfrentarlo con toda la fuerza que había encontrado en sí misma. Después del éxito del evento de inauguración,
La mujer sintió que había alcanzado un nuevo nivel de claridad sobre lo que quería en su vida. La transformación de su hogar había sido solo el primer paso. Ahora estaba decidida a llevar esa misma energía y pasión a otros aspectos de su vida. La mansión se había convertido en un símbolo de su evolución, y ahora, quería que ese símbolo inspirara a otros. Decidió que la mansión no sería simplemente su residencia privada. Quería abrir sus puertas a la comunidad artística, crear un espacio donde artistas locales pudieran mostrar su trabajo, donde se pudieran organizar eventos culturales, y donde las personas pudieran venir a encontrar inspiración y consuelo. Su hogar se convertiría en un centro cultural, un lugar donde el arte y la creatividad serían celebrados y compartidos con todos. El artista, que había sido parte integral de esta transformación, se convirtió en su socio en esta nueva empresa. Juntos, comenzaron a planificar una serie de exposiciones y eventos que atraerían a la comunidad creativa de la ciudad. Querían que la mansión fuera un lugar donde las ideas fluyeran libremente, donde la gente pudiera conectarse y colaborar, y donde se fomentara la innovación y la autenticidad. El primer evento que organizaron fue una exposición de arte local. Invitaron a artistas emergentes, algunos de los cuales nunca habían tenido la oportunidad de mostrar su trabajo en un lugar tan prestigioso. La mujer, que antes se habría preocupado por el estatus y la reputación de los artistas que mostraban en su casa, ahora estaba más interesada en el potencial y la pasión que veía en ellos. La exposición fue un éxito rotundo. La mansión se llenó de vida una vez más, esta vez con la energía creativa de artistas y visitantes por igual. La mujer caminaba entre las obras de arte, conversando con los artistas, aprendiendo sobre sus historias, y sintiéndose inspirada por su creatividad. Cada conversación, cada obra que veía, la reafirmaba en su decisión de seguir adelante con este nuevo camino. Durante una de las exposiciones, un joven artista se le acercó, visiblemente nervioso. Había oído hablar de la transformación de la mansión y de la nueva misión de su dueña, y quería agradecerle por darle a artistas como la oportunidad de mostrar su trabajo. «Es un honor estar aquí», dijo el joven, tratando de ocultar su nerviosismo. «Nunca pensé que tendría la oportunidad de mostrar mi arte en un lugar como este». La mujer sonrió, recordando cómo se había sentido al principio de su propia transformación. Sabía que, para muchos de estos artistas, esta era una oportunidad única, y estaba feliz de poder brindarles ese espacio. «El honor es mío», respondió. «Estoy emocionada de ver lo que has creado, y estoy segura de que todos aquí lo apreciarán tanto como yo». A medida que el evento continuaba, la mujer no podía evitar sentirse orgullosa de lo que había logrado. Había creado un lugar donde la creatividad y la autenticidad eran celebradas, y donde las personas podían conectarse y encontrar inspiración. Y más que eso, había encontrado un propósito que le daba un nuevo sentido a su vida. El artista, que había sido su guía y compañero en esta transformación, también estaba presente en la exposición. Aunque había sido una figura central en la creación de este nuevo espacio, ahora se encontraba en un segundo plano, observando cómo la mujer tomaba las riendas de su nueva vida con confianza y determinación. «Has creado algo increíble aquí», le dijo el artista, mientras ambos observaban la exposición desde un rincón de la sala. «Lo hemos creado juntos», respondió ella, con una sonrisa. «Pero sí, siento que finalmente estoy haciendo algo que realmente importa, algo que refleja quién soy y lo que quiero». El artista asintió, sabiendo que su trabajo aquí estaba llegando a su fin. Había cumplido su papel, ayudando a la mujer a encontrar su camino, y ahora estaba listo para seguir adelante con sus propios proyectos. «Siempre estaré aquí para apoyarte en lo que necesites», dijo él. «Pero creo que ahora estás lista para continuar este viaje por tu cuenta». La mujer lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que el artista había sido fundamental en su transformación, pero también sabía que era hora de que ambos siguieran adelante con sus propios caminos. «Lo sé», respondió. «Pero siempre serás parte de esta historia, y siempre estaré agradecida por lo que has hecho por mí». Esa noche, después de que la exposición terminó y los invitados se marcharon, la mujer se quedó en la mansión, reflexionando sobre todo lo que había logrado. Sentía que había cerrado un capítulo importante de su vida, pero también que estaba abriendo uno nuevo, lleno de posibilidades y de un propósito renovado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo con la misma valentía y determinación que la habían llevado hasta aquí. La mansión, ahora un símbolo de su transformación, sería el escenario de nuevas historias, nuevas conexiones y nuevas oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo. Después de la exposición, la vida de la mujer tomó un ritmo nuevo, lleno de significado y propósito. La mansión,
que alguna vez había sido un reflejo de su vida superficial y controlada, se había convertido en un espacio dinámico, lleno de arte, creatividad y vida. Cada evento que organizaba, cada nueva pieza de arte que adornaba sus paredes, representaba un paso más en su evolución personal. Sin embargo, con cada éxito, también llegaban momentos de reflexión. La mujer sabía que el camino que había elegido no estaba exento de desafíos. Había perdido amigos, había enfrentado críticas, y había tenido que dejar atrás una vida de comodidad y aceptación social. Pero cada sacrificio le había enseñado algo valioso, que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o la aprobación de los demás, sino por la autenticidad y la satisfacción interna. Una tarde, mientras se sentaba en la sala principal, rodeada por el mural que lo había iniciado todo, la mujer se permitió un momento de introspección. Miró las paredes llenas de color y vida, y recordó cómo se había sentido al principio de este viaje. Perdida, vacía, buscando desesperadamente algo que le diera sentido a su existencia. Ahora, después de todo lo que había pasado, se daba cuenta de que no solo había encontrado lo que buscaba, sino que había descubierto algo mucho más profundo. Había encontrado su verdadero yo, una versión de sí misma que no estaba definida por las expectativas de los demás, sino por sus propios valores, passions y sueños. El artista, que había sido su compañero y guía durante gran parte de este viaje, había seguido adelante con sus propios proyectos. Aunque ya no estaba presente en su día a día, su influencia permanecía en cada rincón de la mansión. Cada obra de arte, cada detalle de la decoración, le recordaba las lecciones que había aprendido de él, la importancia de la autenticidad, la belleza de la imperfección, y la necesidad de seguir adelante, incluso cuando el camino se volvía difícil. Con el tiempo, la mujer comenzó a pensar en lo que vendría después. Sabía que su viaje de transformación no había terminado. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando. Había descubierto una pasión por el arte, por la creatividad, y por ayudar a otros a encontrar su propia voz. Quería hacer más, no solo para sí misma, sino para la comunidad en la que ahora se sentía tan profundamente conectada. Decidió que la mansión se convertiría en un centro cultural permanente, un lugar donde artistas, escritores, músicos y creadores de todo tipo pudieran reunirse, compartir sus trabajos y encontrar inspiración. Quería que su hogar fuera un espacio de apoyo y colaboración, donde las personas pudieran descubrir y desarrollar su talento, tal como ella lo había hecho. Para ello, comenzó a trabajar en nuevos proyectos, colaborando con artistas locales y organizando eventos que iban más allá de las exposiciones de arte. Se involucró en programas educativos, ofreciendo talleres y clases para jóvenes artistas que estaban comenzando su camino. También comenzó a apoyar causas sociales a través de su centro cultural, utilizando su influencia y recursos para hacer una diferencia en la comunidad. Con cada nuevo proyecto, sentía que su vida se llenaba de un propósito cada vez mayor. Sabía que había encontrado algo que valía la pena, algo que iba más allá de los logros materiales y la aprobación externa. Había encontrado una forma de vida que la hacía sentir viva, conectada, y verdaderamente feliz. Pero también sabía que su historia no terminaba aquí. Había aprendido que la vida es un viaje continuo, lleno de giros inesperados, desafíos y oportunidades. Y estaba emocionada por ver lo que vendría a continuación, sabiendo que estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara, con la misma valentía y determinación que la habían llevado hasta este punto. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, se permitió un último vistazo al mural que había sido el catalizador de todo. Era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado, y de lo que aún estaba por venir. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, se recostó, sabiendo que, por fin, estaba viviendo la vida que siempre había deseado, una vida auténtica, llena de propósito y pasión. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir acompañándome en más viajes como este, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.